Prédica número 2525, dada por el pastor Carlos Estal el domingo 18 de enero del 2015. El ayuno, importancia, mortificar la carne y humillarnos. Necesitamos seguir exponiendo y expandiendo nuestro conocimiento de por qué es tan poderoso el ayuno. Porque, ya lo dijo acá el pastor Eric, nosotros no solo ayunamos la primera semana del mes de enero, todos los días martes, todas las semanas del año ayunamos. ¿Por qué día martes? Porque el Señor dio testimonio que las iglesias del Evangelio de Cristo alrededor del mundo ayunen el día martes. Y cuando ayunamos el martes estamos en compañía de todos los miles de hermanos nuestros, de nuestra familia espiritual. Así es que por eso nos alineamos a ese día, porque queremos ese apoyo, ¿verdad?, espiritual de todos los que están ayunando. Así es que yo los invito a hacer del ayuno una práctica semanal en sus vidas. Es muy importante. Y quién sabe, este es año de elecciones. Así es que estoy seguro que vamos a tener que estar ayunando bastante este año. Así es que quién sabe, en algún momento a lo mejor tengamos otra jornada intensa de oración y ayuno, ¿verdad? Amamos nuestro país y queremos ver a este país encaminado en los caminos del Señor. Y si se está descarrilando, vamos a orar con ayuno e intercesión del Espíritu para que se encarrile. Muy bien. Pero necesitamos entender por qué es tan importante el ayuno. Y hay dos principios, ya los conocemos, pero nunca los hemos conectado con el principio del ayuno. Quiero conectarlos al principio del ayuno para que vean realmente qué es lo que hace que sea tan poderoso ayunar. Ayunar es poderoso, es más poderoso de lo que imaginamos. La semana pasada el pastor Ismar les dio también varios ejemplos clásicos de gente que ayunó. Quiero seguir expandiendo con algunos otros ejemplos, pero les voy a dar los principios. Y el ayuno, ¿qué es? ¿Qué es? En esencia, tratemos de definirlo. El diccionario hebreo dice, ¿saben cómo define el diccionario hebreo el ayuno? Cerrar la boca. Así lo define. En otras palabras, para no meterle alimento, ¿verdad?, a la boca. Pero el ayuno es la acción de negarnos algo de manera voluntaria. Alrededor del mundo hay millones de hombres, mujeres y niños que se van a dormir no habiendo comido. Ahora eso ya no es voluntario, ¿verdad? Y por el otro lado, si caminaran con Dios, podrían humillarse hasta el polvo y decir: Señor, tú has prometido no desamparar al justo. Y uno ve milagros. Conozco personas que en algún momento, a lo mejor él perdió el trabajo o cosas así, y en la noche de repente se lo tocaban el timbre de su casa. Iban a abrir la puerta, no había nadie, pero había una bolsa de víveres en el suelo. Y cosas así. Tenemos un Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, no somos huérfanos espirituales, hermanos. Amén, por la gracia y misericordia de Dios. Pero por el otro lado, por la gracia y misericordia de Dios, no creo, a lo mejor me equivoco, pero no creo que entre nosotros haya personas que se van a dormir sin haber probado un bocado de pan. Ahora eso se lo debemos al Señor, ¿verdad? Eso nos hace asumir automáticamente una responsabilidad con aquellos que no tienen el bocado de pan y extendernos a ellos e ir y hacer lo mejor que podamos y ayudarlos también, ¿verdad?, de nuestros bienes. Pero el ayuno del que estamos hablando es cuando uno, teniendo un pan que comer, se abstiene de manera consciente y voluntaria de comerlo. El ayuno es una acción voluntaria que nos hace afligirnos sin tener la necesidad física natural de hacerlo. Ahora eso es poderoso, porque no tenemos por qué dejar de comer si hay pan en la despensa, por la gracia de Dios. Amén. Pero habiendo pan en la despensa, elegimos no comerlo. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Amén. Vamos a ver dos ángulos. Y el primero es que el hecho de ayunar mortifica nuestra carne. ¿Sí?
A mí lo que más me mortificaba hace algunos años era dejar de comer donuts. Eso para mí era donuts. Dije donuts. Y de las American Donuts. No hay otras como esas. Usted trate de probarme que hay otra más rica y yo le voy a probar que es la más rica que hay. Pero para mí a eso era mortificar mi carne, no comerme una donut. Pero uno mortifica su carne cuando se niega las cosas que a uno que uno quiere, y aún las que uno no quiere, sino simplemente las que uno necesita, ¿verdad? Para subsistir, para pasar el día, para salir a trabajar y todo aquello. Así es que el principio, uno de los principios del ayuno es el hecho de mortificar nuestra carne. Eso hace que la pongamos en su lugar. Eso hace que nuestra carne deje de gobernarnos de la manera como nos gobierna todo el tiempo y empecemos a ejercer un poquito de dominio y autoridad sobre las necesidades y los deseos de nuestra naturaleza humana. Algunas necesidades son legítimas, genuinas y proporcionadas. Otras, como comer donuts y chocolate, eso ya no es así una necesidad de primera necesidad, ¿verdad? Pero pues uno se quita todas esas cosas. Entonces uno mortifica su carne, algo se quiebra. Quitamos algo de su sitio para abrir espacio para algo más. Nuestra naturaleza carnal se interpone entre algo de Dios y algo de nosotros mismos, como una cáscara. Amén. Entonces, cuando ayunamos, rompemos la cáscara y algo entra y algo sale cuando la cáscara ya no está allí. Amén. Les voy a dar algunos versículos que les dimos a los jóvenes en el mes de diciembre en el campamento. Pero nuestra naturaleza carnal es descrita o comparada en la Biblia con una vasija de barro. De hecho, nuestro cuerpo naturalmente fue formado del polvo de la tierra, dice la Biblia. Ahora, si tenemos una vasija de barro y adentro hay un tesoro, ¿qué tenemos que hacer con la vasija de barro para que el tesoro salga? Romperla. Si tenemos una vasija de barro que está cerrada y sellada y afuera hay un tesoro que quiere ser depositado en la vasija, ¿qué hay que hacer con la vasija? Hay que abrir una brecha en algún lado. Amén. Si no, esa vasija de barro va a ser la cosa que nos va a mantener ajenos y aislados a lo que el Señor quiere depositar en nosotros. Ahora, un lado es lo que el Señor quiere depositar en nosotros, más de su naturaleza, de su gloria. Estamos acostumbrados a pensar en Cristo a la diestra del Padre y el Espíritu Santo derramándose desde el cielo y esas cosas que vienen de fuera. Pero hermanos, si somos creyentes, el Señor Jesucristo está en nosotros. Entonces, el ayuno no solamente hace que nuestra carne se quite de en medio para que Dios pueda darnos lo que Él quiere darnos, lo que venga de su mano. El ayuno también hace que nuestra carne sea quitada de en medio para que Cristo en nosotros se manifieste hacia afuera. Y estoy tratando de instruirlos y de acostumbrarlos a pensar no solamente en Cristo a la diestra del Padre, sino en Cristo en nosotros. ¿Estamos? Oigamos esto, Colosenses 1 del 24 al 27. Colosenses 1 del 24 al 27. Colosenses 1 del 24 al 27. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. 2 puntos. ¿Cuál es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso no lo convierte a usted en el Señor Jesucristo. Amén. Pero poco a poco, a medida que Cristo en nosotros va creciendo y madurando y manifestándose, Cristo en nosotros nos va a ir transformando a nosotros y nos va a ir conformando más y más a su imagen y semejanza. Amén. Amén. Muy bien. Así es que Cristo en nosotros. Tenemos un tesoro adentro. Se llama Cristo en nosotros. Ahora vámonos por favor a 2 Corintios capítulo 4, del verso 5 al 12. 2 Corintios capítulo 4, del verso 5 al 12. Cristo en nosotros. Mientras tengamos a Cristo en nosotros restringido, Cristo en nosotros, pues Él es poderoso, pero no lo vamos a dejar manifestarse porque lo tenemos restringido. Haga de caso uno de esos famosos closets en donde uno guardó alguna cosa valiosa al fondo del closet, pero después, no digo que lo hagan, pero después uno viene y agarra la ropa sucia y la va acumulando encima de ese objeto valioso y de ese objeto valioso. Y al rato hasta perdemos nosotros noción de que había un objeto valioso ahí en el closet. Pierde su valor, no porque no lo tenga, pero es porque en nuestra mente no hay ninguna conciencia de ese objeto valioso. Un día tenemos alguna necesidad y vender esa cosa nos pudo haber sacado del aprieto, pero ya ni nos acordamos que tenemos una cosa tan valiosa metida entre el closet, porque está escondida detrás de capas y capas y capas y capas de ropa sucia, para tratar de ponérselos de esa manera. Bueno, Cristo en nosotros, si a Él lo tenemos escondido detrás de capas y capas y capas de actitudes carnales y es que yo hago lo que yo quiero y es que, y ustedes ya saben, ¿verdad? Nuestra naturaleza carnal. Él es poderoso y Él es valioso y Él es precioso. Pero si lo tenemos restringido, entonces, ¿lo ven? Entonces, ¿qué hace el ayuno? Ahora, no solo el ayuno quebranta nuestra carne para liberar a Cristo en nosotros. El Señor es experto en diseñar situaciones que van a quebrarnos. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, quiere abrir una brecha para depositar más de su gloria en nosotros, pero por el otro lado quiere abrir una brecha para que empiece a salir el Cristo que Él puso el día de nuestra salvación dentro de nosotros. Amén. Y empecemos a actuar diferente. ¿Me explico? Tenemos un tesoro adentro. 2 Corintios 4, verso 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús, la que está dentro, se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Ahí está el principio, ¿o no? Ahí está el principio. ¿Está claro? Entonces, ¿qué hace el ayuno? Rompe el vaso de barro. Quiebra el vaso de barro. Dios lo quiebra de muchas otras maneras, pero cuando nosotros consciente y voluntariamente hacemos una elección y empezamos a quebrantar los deseos y los impulsos de nuestra carne por medio del ayuno, eso empieza a liberar a Cristo en nosotros. ¿Y por qué queremos liberar a Cristo en nosotros? Porque Él es paciente, nosotros somos reimpacientes. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser pacientes? El remedio ya lo tiene adentro, deje que salga. Cristo es amoroso, misericordioso, tolerante. Nosotros
Somos intolerantes, sin misericordias. ¿Cómo podemos llegar a ser como Cristo? Bueno, la esencia de lo que Él es está dentro de nosotros. Deje que salga. ¿Cómo vamos a dejar que salga Cristo? Bueno, quebremos un poquito el vaso de barro. ¿Se han fijado que después de una crisis que nos quiebra, salimos de allí pareciéndonos un poquito más a Jesús en algunas actitudes y en algunas cosas de nuestra conducta? Bueno, Dios lo logró, eso era lo que quería. Romper un poquito la vasija de barro para que un poco más de Cristo salga. Amén. Bueno, tenemos una historia en el libro de Jueces, es muy conocida. Libro de Jueces, capítulo 7, verso 16. Jueces 7, 16. La historia empieza mucho antes, pero es la historia de Gedeón y cómo Dios levantó a Gedeón y a sus 300 hombres para librar la batalla en contra de los peleoneros. Es lo que significa los madianitas. ¿Sí? ¿Usted es peleonero? Bueno, es porque tiene madianitas. Eso significan, básicamente. Así es que pleito, contención, eso significan los madianitas. Hablamos hace poco acerca de los madianitas en un recuerdo. Pero, ¿se acuerdan la estrategia que Dios le dio a Gedeón y a sus 300 hombres? Miren qué cosa, Dios no les dijo, bueno, ármense de espadas, ármense de lanzas, ármense de flechas, construyan catapultas, traigan toda su batería de guerra al campo de batalla y yo les voy a dar la victoria en contra de los madianitas. No había una sola arma en el campamento de Israel ese día entre los 300 hombres. Solo habían las cosas más ridículas que uno se puede imaginar. Pero es así como Dios les dio la victoria. En una mano les puso una trompeta y en la otra mano les puso un cántaro de barro que tenía adentro una tea encendida. Amén. Y cuando llegó el momento, le dijo Gedeón a sus 300 soldados, solo obsérvenme, chicos. Y Gedeón sonó su trompeta y agarró su cántaro y ¡puc!, lo quebró. Y se exhibió el fuego que había adentro, en la tea ardiendo. Y todos los demás hicieron lo mismo. Solo eso hicieron. Y de repente los madianitas salieron corriendo todos. Miren, liberarnos de nuestras actitudes carnales es lo más fácil que existe. Ayunemos para que se rompa el vaso de barro de nuestra naturaleza humana y Cristo en nosotros se va a hacer manifiesto y su paz nos va a ayudar a vencer nuestros pleitos. Amén. Así funcionó ese día. Me explico. El principio de ser quebrantados. Este mensaje, si se predicara más, produciría mejores cristianos. Porque no hay otro camino, no hay otro camino. Solo queremos gloria y fama y fortuna y poder y prosperidad y todo aquello. Pero el único camino para que Cristo que Dios ya puso en nosotros desde el día de nuestra salvación se manifieste, amén, es quebrando la vasija de barro. Por eso el Señor nos quebranta. Por medio de situaciones, permitiendo cosas. Pero tenemos este tremendo, maravilloso, poderoso recurso que se llama el ayuno. Se llama abstenernos de manera voluntaria. Se llama mortificar la carne. Se llama quebrantar nuestro barro de manera voluntaria. Y eso va liberando a Cristo en nosotros. Después de un buen ayuno, de esos que el Señor ha mandado y ha ungido. A ver, hagamos una encuesta después de estar ayunando estos 5 días. Díganme si no queríamos seguir orando y queríamos seguir ayunando. No es como que, ay, al fin llegó el viernes, qué bueno que ya se va a terminar esto. No, después del viernes uno quiere seguir. Y luego, díganme si no, de manera peculiar nuestra mente ha estado puesta en Cristo después de estos 5 días de ayuno y es como que otras cosas no son tan importantes, no nos interesan, la tenemos enfrente, no le hacemos el caso que le hacemos en otros momentos. Amén.
Amén. El ayuno quebranta nuestra vasija de barro y Cristo es liberado y Cristo se manifiesta. ¿Ven cuán importante es el ayuno? Y ¿saben qué? En esas campañas de salvación deberán decirle a la gente, bueno, reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Y la gente pues que lo reciba. Y después tienen que sentarlos unos 5 minutos más y ahora decirles, bueno, ahora quiere crecer, empieza a ayunar. Amén. Gracias a Dios. ¿Está claro ese principio? Bueno, Cristo en nosotros no puede salir si no abrimos una brecha en algún lado para que Él salga. Y para eso es el ayuno. Para eso es el ayuno. Lo siento, son horribles noticias para los adictos a las donuts. Pero cuando estemos allá arriba en la nueva ciudad, si llegamos a la nueva ciudad, vamos a estar eternamente agradecidos por haber crucificado nuestra carne y haberle negado sus donuts. Amén. El ayuno es muy importante, es vitalmente importante si queremos seguir haciendo progreso espiritual. Amén. Bueno, gracias por su entusiasmo. Y el hermano Ismar contó algunas de sus experiencias personales la semana pasada y eso nos ayuda mucho a identificarnos, ¿verdad? Porque nadie es un Superman ni un superhéroe aquí, o sea, a todos nos cuesta ayunar. La primera vez en mi vida que aprendí acerca del ayuno, dije, bueno, ahora ya lo sé. Ahora las únicas 2 opciones que tengo es, o me hago el loco, o empiezo a practicarlo. Adivinen qué elegí. Y luego hay gente que dice, pero es que yo, ¿por qué no crezco? Porque se está haciendo el loco. O sea, todo lo que tiene que hacer ya lo sabe, pero no lo hace. Amén. Empiece a practicar lo que sabe y ahí va a ver. Después me cuenta. Pero yo me acuerdo, la primera vez que ayuné, llegué creo que al mediodía, ya estaba lloviendo triple. Entonces tuve que comer algo. A la semana siguiente me fue un poquito mejor, llegué a las 3 de la tarde. Pero finalmente uno termina entrenándose para el ayuno. Amén. Por 15 años yo ayuné todos los miércoles, era mi día de ayuno, porque ese era nuestro día oficial de oración. Hace años yo ayuné todos los miércoles y todos los viernes. Ayunaba 2 veces a la semana por 15 años. Ahora ayuno los martes. Amén. Pero algún día debiéramos contar, porque lo hemos hecho a grandes rasgos, pero debiéramos ser un poco más especiales en contarles las experiencias que Dios nos dio en ese entonces. Amén. Si no hubiéramos ayunado, nunca hubiéramos visto lo que vimos. Y si no hubiéramos ayunado, no estaríamos aquí. Es la verdad. Amén. Ya nos hubiéramos ido detrás de alguna moda, ¿verdad? Y ya no estaríamos parados sobre terreno sólido, como por la gracia y la misericordia de Dios estamos. A Él se lo debemos todo, a Dios sea toda la gloria. Amén. Gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Así es que ese es son 2 principios que conectamos con el ayuno. Ese es el primero. ¿Estuvo claro el primero? Muy bien. Fin de esa escena, se cierra el telón. Ahora se abre el telón, escena número 2, el segundo principio. El segundo principio que está en conexión con el ayuno es el siguiente. Estoy leyendo qué puse en mis notas. Ya leí que puse en mis notas, está buenísimo. A ver, ya les he explicado lo siguiente. Pensemos en Dios. No en esa imagen que la gente mete dentro de 4 paredes y... No, Dios. La persona de Dios. Ok. Ya les he explicado de qué manera puede Dios desplazarse, por ponerle un término. ¿Puede Dios subir más alto que lo que ya está? No, porque entonces quiere decir que Él se quedó corto y Él todavía no lo llena todo en todo, ¿verdad? ¿Puede el Señor desplazarse hacia los lados más? No.
Porque eso significaría que hay algún espacio que Dios todavía no llena, y eso es ridículo, contradictorio y absurdo. No funciona así. Amén. El único movimiento que Dios conoce es hacia abajo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? La Biblia habla de descender, ¿verdad? Dios desciende. Amén. Dios desciende. Ahora, cuando Dios desciende, Él es omnipresente. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cómo puede seguir siendo omnipresente y aún así descender? O sea, cuando Él desciende no deja ningún espacio vacío. Cuando el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre el Señor Jesucristo, cuando Él fue bautizado por Juan en el Jordán y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, el cielo no se quedó vacío mientras Dios el Padre y el Espíritu Santo bajaban a visitar a su Hijo. Él es omnipresente, pero Dios desciende, ese es un hecho. Les voy a explicar el principio. Amén. ¿Cómo creen que funciona entonces? ¿Alguna vez ha descendido Dios a tocarlo y a bendecirlo a usted de una manera particular? Ajá, lo sabemos por experiencia. Ahora la pregunta es: ¿cuál fue el mecanismo que operó allí? ¿Cómo funcionó? Porque le cuento que el día que Dios descendió para tocarlo a usted, Dios seguía tocándome a mí también. O sea, la plaza no se quedó vacante y el resto de la humanidad no se quedó esperando a que llegara su turno. Porque Dios es omnipresente. ¿Saben qué hace Dios cuando desciende? Concentra de manera particular su gloria en un punto. No estamos hablando de un movimiento, de un desplazamiento dentro del espacio. Estamos hablando de concentrar su gloria en un punto. Amén. Por eso el Señor está particularmente agradado e interesado en aquellos que conocen este maravilloso principio que se llama el de la humillación. Amén. Y cuando somos pobres y menesterosos y clamamos al Señor, Él va a concentrar su gloria en ese punto y va a descender a encontrarse con nosotros para ayudarnos a ascender. Amén. ¿Lo están viendo? Muy bien. Ahora, hay dos maneras de ser pobres y menesterosos. Una, involuntaria, ¿verdad? Pero si allí clamamos a Dios, la experiencia va a ser la misma. Lo que pasa es que muchas veces, en vez de clamar al Señor en humildad, pues la humildad física, la humillación física ya está, pero a veces todavía no se ha roto algo adentro, ¿verdad? Pero si clamamos al Señor, Dios va a estar allí. Pero hay otra manera de humillarnos y de hacernos ser pobres y menesterosos de manera voluntaria. El ayuno. El ayuno. ¿Quieren la concentración del poder de Dios en un punto? Humíllense. Y una forma de hacerlo es ayunando. De hecho, en la Biblia hay cantidad de ejemplos, especialmente en los Salmos, en conexión con el rey David, en donde él está clamando por una necesidad particular muy, muy profunda, y él lo que hace es que acompaña con ayuno su ruego. Amén. O si alguna vez nosotros le hemos fallado al Señor y estamos acongojados y arrepentidos, ¿saben qué? No solo confesemos, ayunemos, agreguémosle ayuno a nuestra confesión. O sea, metimos la pata así horrible. No solo digamos: Señor, soy culpable, me arrepiento, perdóname. O sea, sí está bien, pero añádale el ayuno. Y le prometo que va a concentrar la gloria de Dios en un punto allí. Y el Señor se va a encontrar con usted. Amén, amén. Pero el ayuno es una manera de
morir de manera voluntaria. Es una manera de humillarnos de manera voluntaria. Eso tiene un valor tremendo delante del Señor, porque es muy diferente que alguien más me mate y me morí de manera involuntaria a que yo voluntariamente mortifique mi carne y aflija mi alma con ayuno. Y el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 3 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, si de alguna manera llegara yo, espérenme, ahorita les digo exactamente cómo dice. Filipenses 3, dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ya sé lo que me comí, por eso no me cuadraba. Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ese es el punto que estaba omitiendo yo acá. Llegando a ser semejante a él en su muerte. Dice: yo quiero conocer su poder de resurrección, pero quiero aprender a ser semejante a él en su muerte. En otras palabras, quiero morir igual que él. Ahora, no está hablando de morir físicamente. Al apóstol Pablo no lo crucificaron en Jerusalén. El apóstol Pablo se murió en Roma y, según recuerdo, fueron los leones, ¿verdad? Eso está registrado en la historia, creo que fueron los leones. Pablo sí se murió. Una vez oí gente que empezó a decir que a lo mejor Pablo había sido llevado vivo al cielo. No, sí se murió, está en la historia. Así es que no se refiere a eso. Él no murió igual que Jesús, en el sentido de morir físicamente en la misma posición y por medio de la misma herramienta que le dio muerte al Señor Jesucristo. No está hablando de eso. Pero ¿qué clase de muerte sufrió el Señor Jesucristo? Porque su muerte es diferente a la nuestra. ¿Qué tiene de particular la muerte de Jesús que hace decir al apóstol Pablo, con el entendimiento y la revelación que él tenía de estas cosas, y dijo: yo quiero llegar a ser semejante a él en su muerte? Ahora, ¿qué hace que los seres humanos muramos? Bueno, un día usted se empieza a pelear con la persona incorrecta y viene la persona incorrecta y le quita la vida. Ahí usted se murió por meterse en un pleito. Bueno, envejecemos y morimos. Bueno, les cuento que el hombre envejece y muere a causa del pecado que cometieron Adán y Eva en el huerto del Edén, porque el plan de Dios no era ese. Así es que cuando uno envejece y se muere es porque hay pecado. Amén. Metido en la naturaleza humana. El hombre muere una muerte a causa del pecado, digamos. O sea, no hay escapatoria. Si es una enfermedad, la enfermedad entró a los hombres a causa del pecado, a causa de su rebelión, ¿verdad? Si es por vejez, la mortalidad entró a los hombres a causa de la rebelión del primer hombre y de la primera mujer. Si es por un accidente, bueno, pues es culpa del hombre. ¿Para qué inventó esos aparatos? Lo que quiero decir es que la muerte de Jesús fue diferente, porque a nosotros cualquier cosa nos puede quitar la vida. A ver, si pasa usted de voluntario, yo le apacho la nariz 5 minutos, vamos a ver si no le puedo quitar la vida. Amén. Pero al Señor Jesucristo nadie le quitó la vida. Él es la vida. Entonces, ¿cómo puede la vida eterna y la vida de resurrección en persona, morir? Excepto que Él elija de manera consciente y voluntaria entregar la vida. Y Él dijo: yo doy mi vida, nadie me la quita, yo la doy de manera voluntaria. Yo muero porque yo quiero, y yo quiero porque ese es el plan de Dios para mí. Pero lo hago porque yo la entrego. Nadie le puede quitar la vida al Hijo de Dios.
Amén. No fueron los romanos los que le quitaron la vida a Jesús. Él entregó su vida de manera voluntaria, de tal manera que los mismos soldados se deben haber asombrado de cuán rápido entregó el Espíritu del Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. La razón por la que los soldados le rompían las piernas a los crucificados en tiempos del Imperio Romano era para acelerar su asfixia. Los crucificados morían asfixiados. Amén. Y podían estar colgados en esa cruz un día entero, 2 días, 3 días. Era una agonía tremenda. Y para acelerarles la muerte y la asfixia, pues bueno, cuélguese de esta manera por un par de horas. Vamos a ver si los pulmones pueden respirar con facilidad, sosteniendo sus brazos en una posición antinatural, todo el peso del cuerpo. La gente moría asfixiada. Cuando llegaron con Jesús, después de haberle roto los huesos a los otros crucificados, se encontraron con que Jesús ya había entregado su espíritu. Porque Él dijo, ahorita lo doy. Padre, ahí te va. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él entregó su vida. La muerte de Jesús es una muerte obediente, una muerte voluntaria. Por eso el apóstol Pablo dice, queriendo ser semejante a Él en su muerte. Lo que está diciendo es, Señor, enséñame a morir de manera voluntaria. Enséñame a morir de manera voluntaria. Una manera como morimos, un grado, por supuesto, básico de morir. Hay grados. Pero una manera como morimos de muchas maneras a nosotros mismos. Es el ayuno. Es el ayuno. ¿Lo están viendo? Es el ayuno. Por eso es tan poderoso. Estamos identificándonos con el camino del Señor Jesucristo. El camino que recorrió Jesús. ¿Por qué es tan poderoso nuestro amado Señor Jesucristo? Porque todo lo que hizo lo hizo de manera voluntaria. Amén. Filipenses 2, verso 5. Filipenses 2, verso 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora vean el resultado, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El aprender a mortificarnos de manera voluntaria, amén, produce en nosotros un cada vez más grande y eterno peso de gloria. Y yo también lo sé, pues no que yo lo haya oído, pero me cuentan lo que oyen, ¿verdad? Y no falta, ¿verdad?, alguien que diga, no, eso era para los de antes, esa es religiosidad y esas son cosas que ya están pasadas de moda. No, ahorita el mensaje es este. Y tiran a la basura aquello que realmente nos puede llevar a algún lado. Es el practicar la mortificación voluntaria, personal. Ahora, Dios no nos puso para mortificar a los demás, nos puso para mortificarnos a nosotros mismos. Si usted está mortificando a los demás, usted tiene un problema. Pero si nos estamos mortificando a nosotros mismos, entendiendo estos principios, ¿qué tiene eso de religiosidad? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es la puerta para todo un mundo que va a permanecer velado si no aprendemos a mortificarnos a nosotros mismos. Amén. Mencionamos hace poquito, pero por ejemplo, cuando Dios empieza a movernos a hacer votos de consagración y ya sabemos que los demás van a empezar a decirnos cosas y a señalarnos porque ya no nos ven vernos igual y
conducirnos igual, pues es parte de la mortificación. Pero a veces los votos de separación no es porque sea malo la manera como nos estábamos conduciendo, pero es porque todavía Dios ve que estamos demasiado vivitos y Dios quiere quebrantar el barro para que Cristo en nosotros se manifieste con aún más fuerza y aún más poder. Entonces a veces viene el Señor y tiene cada ocurrencia con uno, ¿verdad? Quiero que te abstengas de esto de ahora en adelante. Ya no te quiero ver así de ahora en adelante. ¿Y qué tiene de malo? Nada. Pero tampoco vamos a tener un mayor peso de gloria si no aprendemos el misterio a mortificarnos. Y todos tienen que ver con uno cuando uno empieza a hacer votos de consagración. ¿Verdad que sí? Mira, pero ya se te está yendo la mano. Yéndonos la mano, solo estamos siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Lo ven, es para que entendamos todos estos principios, son poderosísimos. Y el ayuno es parte de este asunto de mortificar nuestra carne. Ahí estamos muriendo. O sea, no es porque no tengamos comida en la alacena por la gracia y misericordia de Dios, pero es porque elegimos abstenernos y entonces estamos mortificándonos a nosotros mismos. Amén. Miren, a veces somos tan orgullosos que Dios nos pide hacer ciertos votos de consagración solo para matar nuestro orgullo. Pero es que, Señor, a los demás, ¿por qué no se los pides? Porque Él no está matando el orgullo de los demás, está matando el suyo. Usted deje a los demás en paz y muérase. Y entonces va a vivir. Ahora miren el principio que acabamos de leer en Filipenses. El Señor Jesucristo se despojó de manera voluntaria, se hizo de manera voluntaria, se identificó de manera voluntaria, Él descendió de manera voluntaria. ¿Y entonces qué hizo Dios? ¿Cuál fue el fruto? ¿Cuál fue el resultado? Aquí las leyes de gravedad son inversas. La ley de gravedad es todo lo que sube tiene que bajar. Bueno, eso también funciona en el reino de los cielos, pero primero necesitamos entender que todo lo que baja sube. ¿Quiere subir? Baje. ¿Quiere subir? Baje. Amén. El ayuno nos ayuda a mortificarnos a nosotros mismos. Nos hace descender. Y cuando descendemos, estamos en el camino en el que Dios va a concentrar su gloria en nosotros, porque lo que Dios sí puede hacer es descender, ¿verdad? Concentrar su gloria en un punto y levantarnos. ¿Vamos bien? Muy bien, entonces, vámonos al Salmo 18 y conocemos el Salmo 18, pero déjenme aplicar los principios del Salmo 18 a este principio de aprender nosotros a mortificarnos de manera voluntaria. Hermano, es que yo no ayuno porque me siento tan mal cuando ayuno. Bienvenido al club, usted se está mortificando. ¿Qué cree, que iba a ser realegre el proceso? Pero ahí es donde tenemos que ir al Señor y decirle: Señor, ayúdame, fortaléceme. Amén. Y van a ver que mucho de esa experiencia traumática está en la mente. Amén. Un día usted sale de su casa tarde, no le dio tiempo de desayunar, estuvo todo el día ocupado, no almorzó. ¿Acaso siente que se está muriendo? Ni siquiera se acuerda que no comió. Pero anúnciese a usted mismo que hoy es día de ayuno. Y le empieza a doler el pelo. ¡Ah! Bueno, estamos para que vean cuán viva está nuestra carne. Yo ya les he probado en la palabra de Dios que nuestra naturaleza carnal tiene su propia voluntad y su propia Torah. Es cierto, nuestra naturaleza carnal es algo vivo, no estamos lidiando con algo que no tenga vida. Amén, por eso nos da tanta lata. Muy bien, Salmo 18. Y en este salmo encontramos la descripción de lo que leímos en Filipenses. Cómo es que el Señor Jesucristo no solo descendió y murió como hombre, sino su descenso siguió camino a los abismos. Él estuvo 3 días y 3 noches en el Seol. Y cuando la obra fue completada, Él clamó al Padre y el Padre hizo lo que sabe hacer. Descendió
concentró toda su gloria, amén, en su Hijo, y Él lo levantó de lo más profundo de los abismos y lo sentó a su diestra. Amén. Pero veamos, porque toda la Escritura sigue siendo inspirada por Dios y útil para nosotros. Apliquemos esto nosotros a nuestra condición. Cuando nosotros estamos mortificándonos a nosotros mismos, estamos identificándonos de una manera muy básica con el Señor Jesucristo, pero por algo hay que empezar. Ahí une. ¿Sí? Veamos qué pasa. Salmos 18, vamos a empezar con el verso 6. Me voy a salir pues del contexto literal, textual, y voy a aplicar el Salmo 18 al principio de descender nosotros voluntariamente, como lo hizo Jesús. Y lo hacemos pues, entre otras cosas, cuando ayunamos. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó él. Cuando nosotros estamos lidiando con nuestra carne, hermanos, y actitudes, inclinaciones y cosas de nuestra carne nos están dominando, nos están gobernando, están buscando esclavizarnos, ubiquémonos en el Salmo 18. Amén. Si allí nos humillamos y clamamos al Señor, el Señor va a empezar a hacer temblar nuestra carne, quiero decir nuestra naturaleza carnal. Amén. La tierra fue conmovida y tembló. ¿Quiere que Dios conmueva su tierra, la tierra de su naturaleza humana, y la haga temblar? Bueno, se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y ya ven, Dios desciende. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Ahora, a veces nosotros nos encontramos prisioneros de nuestras propias inclinaciones y debilidades carnales. De muchas de ellas estamos conscientes. Y si estamos conscientes, bueno, vamos a Dios y nos arrepentimos y todo aquello. Pero déjenme decirles algo. Llega un punto en donde encontramos que nos estamos convirtiendo en prisioneros de algo que ni siquiera sabíamos que estaba allí. Y uno dice, pero llevo tantos años de ser cristiano y yo nunca había lidiado con esta clase de pensamientos o con esta clase de inclinaciones. ¿Cómo puede ser que a estas alturas del camino esta cosa esté manejándome, gobernándome, aprisionándome? ¿Le estoy hablando a alguien aquí? Amén. Es porque el Señor nos permite descender al abismo de nuestra propia voluntad inconsciente y empieza el Señor a exponer las cosas que tenemos en lo más profundo de nuestra voluntad, y de repente empezamos a tener unas ocurrencias y a actuar de unas maneras que pareciera que no somos cristianos y que en vez de ir para adelante vamos para atrás. Y el diablo va a estar allí para decirnos que en vez de ir para adelante vamos para atrás. ¿Sí? No. Si estamos enfrentando esos niveles, no es porque vamos para atrás, es porque hemos hecho algún tipo de progreso, que el Señor está abriendo nuestro propio abismo sin fondo y exponiendo toda la maldad que hay allá adentro que heredamos del primer Adán. Estamos allí porque Cristo ha crecido lo suficiente en nosotros para llevarnos allí. Amén.
entonces empezamos a sentir que esa cosa nos va a hacer naufragar y empezamos no sabemos ni qué hacer. Bueno, hagamos lo que les estoy enseñando. Ayunemos, oremos, humillémonos y digámosle: Señor, líbrame de mi enemigo que es más fuerte que yo. Líbrame de esta inclinación de mi carne, de estos malos pensamientos, de estas malas inclinaciones. Y cuando nos humillamos, afligiendo con ayuno nuestra alma, Dios el Padre escucha esa oración. Todo lo que está esperando para descender es vernos a nosotros descender. Ya descendimos humillándonos y confesando y ayunando. Ahora el Padre concentra toda su gloria en este un punto. Y el Padre empieza a debilitar y a hacer que se estremezca nuestra naturaleza carnal, nuestras inclinaciones carnales. Amén. Y Él llega hasta el fondo de nuestra voluntad para liberarnos, para que ya no seamos esclavos de nuestra naturaleza carnal. Entonces dice, verso 16: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí y no de nosotros, de Cristo en nosotros, que fue quien nos movió a humillarnos, a ayunar, a descender en humillación, a mortificar nuestra carne y a clamar al Señor. Cuando Dios ve eso, Dios escucha el clamor de los justos. Amén. Y a un corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar. Y Dios va a descender a encontrarse con el pobre y menesteroso para levantarlos del estiércolero. Lo están viendo. Pero necesitamos ayunar, mortificarnos a nosotros mismos. El Señor desciende para levantarnos. Para eso desciende. Versículo 25. Vean las victorias que se obtienen. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo para con el perverso. Déjenme contarles que el único misericordioso, íntegro y limpio en nosotros es nuestro hombre nuevo. El hombre viejo es el perverso. Verso 27. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. ¿Están listos? Después de clamar, ¿qué hace el Señor? Cuando nos ayunamos, ¿qué conseguimos? Cuando ayunamos, ¿qué conseguimos? Cuando nos mortificamos, ¿qué conseguimos? Dice verso 28, tú encenderás mi lámpara. Y de repente nos estábamos atrapados batallando en contra de quién sabe qué que se está levantando dentro de nosotros mismos. De repente el Señor enciende nuestra lámpara y podemos ver con claridad qué es lo que Dios estaba tratando de conseguir, contra qué estamos batallando. Se nos abren los ojos, se nos abre el entendimiento. Amén. Se nos abre su palabra. En el libro de Nehemías, ellos ayunaron cuando Esdras se dispuso a leerles la palabra de Dios. Y todos se entendieron de tal manera que hicieron confesión por todo un día y se humillaron. Amén. El ayuno, el mortificarnos a nosotros mismos, trae mucha luz a nuestra vida. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos. Con mi Dios asaltaré muros. Amén. ¿Me siguen? Estoy aplicando el Salmo 18 y las experiencias de Cristo en la muerte para que entendamos qué ocurre cuando nosotros estamos dispuestos a mortificarnos de manera voluntaria. Atraemos a Dios y Dios desciende y empieza a dispersar a nuestros enemigos. Su enemigo no es la suegra, ni la abuelita, ni el marido, ni el jefe, ni el subalterno. Su enemigo es usted mismo, se llama su naturaleza carnal. Es de eso que estamos tratando nosotros de librarnos, pero no podemos porque es más fuerte que nosotros. Pero cuando mortificamos nuestra carne, nos humillamos y clamamos al Señor, Él
desciende hasta lo más profundo de ese abismo en el que nos encontramos y empieza a disipar las tinieblas, nos da luz, desbarata ejércitos, nos hace saltar muros y salir de esa condición y ser libres y a no ser nosotros arrastrados por nuestra carne. Amén, gracias Jesús. Si nos vamos a ver, verso 32, Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. El Señor transforma nuestra capacidad para pararnos y nos da una nueva firmeza porque está listo para llevarnos a nuevas alturas. En el versículo 32 dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Amén. Verso 34, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Amén. Estamos hablando de pelear una batalla en las profundidades del abismo. Amén. El abismo de nuestra carne. Estamos hablando de involucrar a Dios el Padre, para que Dios el Padre nos dé la victoria y nos libere de nosotros mismos de una buena vez. Amén. ¿Qué hizo que el Padre se involucrara en este proceso con el Señor Jesucristo? El hecho que Él fue fiel en humillarse de manera voluntaria hasta la muerte y hasta el infierno. Y ya cuando la obra fue consumada dijo: Padre, ahora tú ayúdame y sácame de aquí. Y el Padre lo sacó de allí. Amén. Tiene que ser un principio espiritual que funciona para nosotros también. Amén. ¿Sí? Sí están conmigo, o sea, han pasado por algún infierno más de alguna vez en su vida, y cuando su carne es una cosa espantosa, pues. Por regla general es espantosa, pero a veces se pone más espantosa. Y más o menos la tenemos controlada, pero hay épocas en la historia en donde sentimos que ahora sí nos va a ahogar. Amén. Nuestra carne. Bueno, es allí donde entra en acción el ayuno, porque estamos muriendo voluntariamente, identificándonos en una mínima parte con la muerte voluntaria del Señor Jesucristo, descendiendo, humillándonos para clamar al Señor. Eso involucra a Dios el Padre en nuestras batallas, y Él es el que adiestra nuestras manos para la guerra, y Él es el que nos pone el escudo de la salvación, y Él es el que nos ayuda a destruir a los enemigos y a saltar muros, y Él es el que va, si descendió es para llevarnos hasta arriba, pero primero tiene que destruir a los enemigos que eran más fuertes que nosotros y que estaban atrapándonos. Amén. Sí, muchas personas son esclavos totales y absolutos de su ira, de su enojo, de su impaciencia. Amén. Muchos son esclavos de adulterio y fornicación y esas cosas. Muchos son esclavos de su insensatez, de su necedad. No tenemos por qué serlos. La Biblia dice: aquel a quien el Hijo de Dios liberare será verdaderamente libre. Les estoy diciendo cómo. Bueno, versículo 39, pues me ceñiste. Verso 37. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. ¿Qué tal le gustaría que ese sea el desenlace y la historia de su propia vida, hablando de sus inclinaciones carnales? Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Amén. Ahí es donde cantamos. Este es el salmo que cantamos cuando cantamos: perseguí a mis enemigos, los alcancé. Y a veces pienso cuando lo cantamos que quien no conoce el Salmo 18 debe pensar que chistoso, porque dice: y los destripé, y los molí, y los ahorqué, y los revolqué. Quien no ha leído el Salmo 18 no sabe que estamos cantando, pero nosotros sí hemos leído el Salmo 18 y sí sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de vencer nuestra carne. Amén, amén. Sin ayuno el efecto no es el mismo.
sin ayuno y sin humillación, sin mortificarnos a nosotros mismos, no estamos involucrando a Dios el Padre como debiéramos y como pudiéramos. Así es que aprendamos a ayunar, a mortificarnos a nosotros mismos. Y van a ver ustedes a Dios el Padre involucrado en nuestras batallas para darnos la victoria. ¿Sí? Bueno, fin de como la quinta parte de lo que les traía. Aprendimos algo, por lo menos les di estos dos principios. Amén. Amén. ¡Hey! Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor. Amén. Esa fue la pregunta número 1, que si aprendimos algo. Adivinen cuál es la pregunta número 2. ¿Cuántos se apuntan para mortificar su carne y ayunar? Amén. Es la única manera como vemos este nivel de victorias en nuestra vida. ¿Sí? No estoy cieguito, no vi a todos apuntándose, pero Dios sabe quiénes quieren apuntarse y quiénes no quieren apuntarse. Usted atrévase, apúntese y vaya al Señor, confíe en Él y diga: Señor, tú eres quien en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si usted sí quiere, eso lo puso Dios, eso lo produjo Dios. Detrás del querer Él pone el hacer. Solo quiera. Dios va a producir el hacer. Así es que ¿cuántos quieren? Gracias, Padre, gracias.